Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día, después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Existe una relación, podemos decir, entre la Navidad y la fiesta que estamos celebrando hoy, que es la fiesta de San Juan Evangelista. Podemos decir que tres actitudes o tres verbos están aquí señalados de una manera muy concreta para decirnos qué hay que hacer en esta Navidad. Dice el Evangelio que entró Juan, vio y creyó, y lo otro no lo dice, pero lo otro está ahí como sobreentendido. Para poder vivir verdaderamente la Navidad, todos hemos visto y estamos viendo y contemplando que Jesús niño ha nacido, que es bien importante que Jesús nazca, que lo estábamos esperando. Y también resulta que en María le acontece lo mismo, María Magdalena. Nos está narrando la resurrección y María está preocupada. Es como la mujer ahí que no tiene que ver nada en este evangelio porque es la fiesta de San Juan Evangelista, y sin embargo María ya empieza a decirnos qué hay que hacer para vivir la Navidad. Dice el evangelio que ella se fue corriendo. ¿Y se fue corriendo a dónde? Al sepulcro. Corriendo para poder terminar lo que no había podido terminar. Y después, dándose cuenta que no estaba el Señor, entonces también se fue corriendo. Y corriendo a avisar a Pedro y a Juan que no estaba el Señor donde tenía que estar. Se fue corriendo. Una vez que le avisó a Pedro y le avisó a Juan que no estaba el Señor, se vinieron corriendo los dos. Y dice el evangelio que uno corría más que otro, lógico. Pedro ya tenía más años y Juan era un jovencito. Y se fueron corriendo. Y el evangelio no dice realmente qué había detrás. En el fondo no lo dice, pero lo dice también. ¿Qué había detrás para que corrieran? ¿Por qué corría María Magdalena? Porque no estaba su Señor. Pero también puede no estar algo y no necesitamos correr. El Señor era la razón de ser de su vida. Era su amado. Había que correr. Porque cuando uno ama, no se queda nada más así. La mamá cuando cae su hijo, va rápido a recogerlo. Si es el primero. Si ya es como el sexto, el séptimo, pues se va a levantar solo. Pero en el primero, porque lo ama, va corriendo. Corriendo. No sé a qué le va a pasar, qué le pasó. Preocupado de todo lo que le ha sucedido. Si se dañó, si se le rompió un hueso, si se arañó, si le está saliendo sangre. Preocupada de todo. Pues María Magdalena estaba preocupada porque amaba a su Señor. Así de que amar es la razón, o el amor es lo que mueve a María a correr, y es lo que mueve a Pedro y a Juan a correr, el amor que tenían hacia su maestro. Y de paso, dice el evangelio, que corrieron Pedro y el otro discípulo, no dice el nombre. Aquí Juan no sale para nada, solamente sale al final, pero ni siquiera su nombre. Siempre dice el otro discípulo a quien Jesús amaba. Por tanto, está dando algo bien importante. No dice su nombre y dice lo más importante y la razón de ser de por qué existe. Porque amaba a quien Jesús amaba.
Me encanta que San Juan no diga su nombre, pero que esté presumiendo que ama a Jesús. Porque si de algo también nosotros tenemos que presumir es de amar. Podemos quizá a veces querer presumir otras cosas, pero ¿y si no amamos? Podemos estar a lo mejor presumiendo, se me apareció el Señor, se me apareció no sé quién, he recibido esta gracia, oh, sí, el Señor es muy bueno conmigo. Pero ¿y si no lo amamos? Si nada más presumimos, pero no presumimos de lo que tenemos que presumir, de amar, entonces me parece que la Navidad todavía no es real en nuestra vida. El Evangelio dice de María eso y dice de Juan. De Pedro no dice que era el discípulo a quien Jesús amaba, pero era de suponer. Y tan de suponer que cuando Pedro fue preguntado por Jesús, Pedro, ¿me amas? Pedro nada más le dijo, Señor, tú sabes que te amo. No había que probarlo. Pedro no andaba tan presumido ya después de que el Señor le perdonó su negación. Pero continuemos con el Evangelio y dice que corrieron los dos, pero lógicamente Juan era más jovencito, así de que corrió más rápido, se adelantó, pero tuvo la delicadeza de no entrar en el sepulcro. Nada más se asomó, así mirando desde lejos, desde fuera, qué había pasado y esperó a que llegara Pedro. Pedro tenía la primacía, por tanto, tenía que reservarle el lugar de él entrar el primero. Así de que una vez que entró Pedro y vio cómo todo estaba arreglado y bien, no dice nada de Pedro, simplemente salió y después dice, entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y dice que hizo el discípulo que entró después, vio y creyó. El que haya visto y haya creído en el Señor es porque amaba. Y en el amor está implícito el ver y el creer. Y el que ve y cree también termina amando. Así de que si nosotros estamos viendo cuántas cosas hermosas suceden en esta Navidad, pero no creemos, probablemente no vamos a terminar amando. Y si decimos que amamos, lo que vemos debe ser parte de nuestra fe. Y lo que creemos, lo creemos porque lo hemos visto. Es algo así como un misterio. Ver, creer, si es verdadero, siempre termina en amor. Así de que todos aquellos que dicen, se me apareció, veo, pero luego su amor o la realidad de su vida no es una realidad que refleja amor, estamos como fuera del Evangelio. Todo aquel que dice, yo soy católico, y dice que lo es de verdad, pero entonces cuando le viene a alguien y le habla mal de él, se enfurece y se llena de odio y de rencor, ¿dónde está el ser católico? Católicos, como dice Jesús, amar cuando recibimos recompensa, o amar solo a los que nos aman, a nuestros amigos, eso no es propio del católico, eso es propio del pagano, lo hace ya el pagano. Pero amar al que me persigue, amar al que me aborrece, amar al que inclusive me odia, a mi enemigo, amar, eso es propio de cada uno de nosotros católicos. Y Pedro y Juan nos dan ejemplo, y María también, que está en este Evangelio, entonces nos dan ejemplo de lo que es verdaderamente amar. Amar sin esperar nada a cambio. Amar hasta la locura de correr. Corro para hacer lo que el Señor me pide. Corro para encontrarme con el Señor. Corro para buscarlo. Corro cuando lo perdí. Correr siempre. Porque la vida del amor es moverse, no es estar parado. El que ama siempre se está moviendo. El que ama siempre está haciendo, siempre está imaginando cómo hacer algo por la persona amada. Si nosotros amamos a Jesús, no podemos decir, estoy muy bien aquí en mi casa, sentadita. Y si el pobre no te conmueve las entrañas, quiere decir que tu amor es light ya, envejeció antes de tiempo. Cuando el Papa Juan Pablo II, a alguien se le ocurrió preguntarle o decirle, pues sería bueno que se jubilara y que se retirara, él respondió en realidad que para gobernar, porque así le dijeron, pues ya es bueno que se retire, pues el Papa dijo, el Papa gobierna con la cabeza, no gobierna con los pies. Pero podía haber dicho, el Papa todavía tiene corazón para amar. Porque si su cabeza gobernaba y quería seguir gobernando, aunque sus pies precisamente no le ayudaran, era porque amaba. Y si su voz la fue perdiendo, y fue perdiendo todas las cosas buenas que tenía, el Señor le privó de todo lo bueno que tenía, de ser un gran orador, le privó de la voz, de ser un gran atleta, le privó de sus pies, pero no le privó del corazón tan grande que tenía para amar. Y el amor es la esencia de la Navidad.
Así de que si queremos vivir la Navidad, no solamente vamos a ver, Jesús niño nació. La curiosidad nos lleva a amar, ¿nació o no nació? A mí me llama la atención cómo vienen aquí, ven el Belén y se les olvida ver el sagrario, que es el Belén permanente. Pero la novedad nos lleva a ver el Belén. Y la otra que parece no es novedad, que Jesús siempre esté en el sagrario, que es el Belén permanente, pues esa fe que nos debe llevar ahí, que se convierte en amor. Si yo amo, debo pasar del Belén del 25 de diciembre, hecho de figuras, de pasta, al otro Belén real, que no está hecho de pasta, que es real, la presencia real de Jesucristo. Si amo, debo ir ahí. Si no, nada más veo, pero no creo. Voy de curioso a ver qué hay de nuevo en la iglesia. Si mi fe es tan grande, entonces del ver paso a esa fe, y de la fe debo pasar al amor, y el amor me debe llevar a entretenerme en el sagrario. Una Navidad sin sagrario no es Navidad, y una Navidad sin sagrario es que me faltó el amor, del cual San Juan es un ejemplo. Así de que la fiesta tiene relación también, porque si Jesús amaba tanto a este discípulo, también el discípulo lo amaba a él. Y si yo digo que tanto amo al Señor, también le debo demostrar partiendo mi tiempo con Él o compartiendo mi tiempo con Él en el sagrario todos los días. Que así sea.